Le damos la más cordial bienvenida a todo el personal docente, técnico docente, administrativo docente, administrativo y profesional del Ministerio de Educación Pública que nos acompaña en el día de hoy. Para el Instituto de Desarrollo Profesional es fundamental crear estos espacios de capacitación para toda nuestra comunidad educativa, con el fin de mantenerlos informados y actualizados en la estrategia Regresar. Desde el despacho de la ministra se ha creado una comisión con representantes de áreas estratégicas del ministerio, que han venido coordinando durante las últimas semanas, con el fin de establecer una serie de protocolos que serán implementados una vez que se reinicien las clases en las diferentes instituciones educativas de nuestro país. A continuación, vamos a observar en video la bienvenida por parte de nuestras autoridades ministeriales. Sean todos y todas muy bienvenidos a este proceso de formación virtual que nos ayudará a profundizar sobre los protocolos y los conceptos relacionados con la reanudación del servicio educativo en nuestros centros escolares de primaria y de secundaria. Esperamos que encuentren en este proceso y en la mediación de muchos de nuestro personal en el Ministerio de Educación Pública una luz muy importante sobre los diferentes elementos que en esta coyuntura tenemos que tomar en cuenta como parte del Plan Regresar. Sabemos que existen una serie de dudas, de incertidumbres y también de desafíos frente a la implementación del plan, que las familias también muestran resistencias y tienen miedos en este proceso. Por eso es muy importante que este proceso de capacitación sea altamente aprovechado para despejar todas las dudas que tengamos y de esta manera ser fieles representantes de un proceso de planificación que se hizo con la seriedad y con el nivel de criterio importante para poder llevar a cabo la reanudación del servicio educativo de manera progresiva durante el ciclo lectivo 2020 y probablemente también durante el ciclo lectivo 2021. Cada nuevo aprendizaje nos hace crecer en lo personal y en lo profesional. Cuando la vida nos regala la oportunidad de aprender algo nuevo, debemos recibirlo con el corazón y la mente abierta, porque esto de alguna manera nos va a apoyar a hacer mejor las cosas, impulsándonos a la mejora continua. Espero que estos nuevos aprendizajes sean de gran utilidad para toda la comunidad educativa. Me uno a las palabras de bienvenida a estos procesos de formación en los cuales, como ya se ha manifestado, abordaremos en detalle los protocolos específicos que guiarán a un retorno seguro a los centros educativos cuando las condiciones de salud así lo permitan. Es nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación prepararnos con antelación y responder a sus consultas y particularidades con calma y a tiempo. Recordemos que los protocolos de salud son necesarios para la reapertura de los centros educativos, pero como sociedad debemos aprender a vivir con nuevas reglas frente a la realidad que enfrentamos. Hoy, esta situación nos dará nuevas herramientas para convivir en forma segura en las escuelas y colegios, pero también en nuestra vida cotidiana. En sesiones de esta semana seguiremos recopilando sus recomendaciones, preocupaciones y consultas, porque los protocolos nunca serán perfectos y siempre estarán sujetos de mejora. Las versiones oficiales y aprobadas del Ministerio de Salud, que además incorporen lo sistematizado de estas sesiones, podrán ser encontradas en la página web del Ministerio de Educación. Se les remitirá una comunicación oficial cuando este proceso termine y los protocolos estén a disposición para descarga. Trabajaremos además para que todas estas versiones estén disponibles de forma accesible para todos los colaboradores y colaboradores. Muchas gracias y éxitos en la sesión de hoy. Esta semana que inicia el proceso de capacitación es un proceso de capacitación muy importante, no solo porque van a estar ustedes aprendiendo sobre los protocolos de salud, sino ustedes como formadores, como educadores, que transmiten esos conocimientos a sus estudiantes y a la vez los estudiantes a sus familias. Es muy importante el contenido de esta capacitación. Estamos en una situación de pandemia, los casos han aumentado lamentablemente y sé que ustedes pueden hacer la diferencia con ese contenido de esta capacitación que les enseñen a sus estudiantes y por ende a sus familias a cuidarnos mejor para salir mejor librados de esta situación.
Vamos a dar inicio con la primera presentación acerca de los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos ante el coronavirus COVID-19, a cargo de doña Magali Solano Solano, del Departamento Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional, y ha formado parte del equipo de articulación Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, que apoyó en la elaboración de los lineamientos generales. Sin más preámbulos, les dejamos con la presentación. Adelante, doña Magali. Muchas gracias. Buenos días, estimados compañeras y compañeros. Nuevamente bienvenidos. Daré inicio con la presentación referente a los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el coronavirus COVID-19. Siguiente. Gracias. Los lineamientos generales nacen de conformidad con la Directriz 82, suscrita por el Ministerio de la Presidencia y Salud. Con base en esta directriz se inicia la articulación interna y externa coordinada y participativa para la aplicación de las medidas de prevención y mitigación del COVID-19, que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios según el comportamiento epidemiológico de dicha enfermedad. En el esquema de funcionamiento para la implementación de los lineamientos sectoriales que ustedes están observando, los sectores a nivel nacional deben hacer los lineamientos generales. Con base en esto se elaboran los protocolos específicos y estos se hacen gracias al asesoramiento y al acompañamiento del Ministerio de Salud. Una vez que estos estén aprobados, en nuestro caso, ¿verdad?, por la ministra de Educación y el Ministerio de Salud, se envía la información actualizada a la Secretaría del Consejo de Gobierno, quienes hacen un repositorio de protocolos sectoriales. Con esa información actualizada, el Ministerio de Salud da el criterio técnico para la reactivación paulatina de los sectores. Asimismo, evalúan el cumplimiento de los protocolos específicos. Siguiente. Ok. ¿Cuál es el objetivo general de estos lineamientos? La reapertura de los centros educativos públicos y privados en cada uno de los niveles de gestión para que se lleve a cabo en condiciones seguras para las personas, adaptando las medidas de protección sanitaria requeridas. La aplicación de este lineamiento va dirigida a centros educativos públicos y privados en todo el territorio nacional como parte de las acciones preventivas y de mitigación. Hay que incluir en esta parte también los establecimientos de educación superior, universidades tanto públicas como privadas, colegios universitarios, educación técnica. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la primera parte de acuerdo a la estructura del documento de lineamientos generales del sector educación. La apertura de centros educativos dependerá de las siguientes consideraciones. El estado de la alerta del cantón con respecto a la situación epidemiológica. En este momento, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es el ente rector en el tema de gestión de riesgos a nivel nacional, utiliza 4 alertas. La verde se utiliza para la información. Amarilla, preparación porque el peligro crece. Naranja, alto riesgo, que en este momento a nivel nacional hay muchos cantones con esta alerta, ¿verdad?, por la cantidad o el aumento de los casos de COVID. Y roja, la amenaza crece en extensión y severidad. Con respecto a las alertas, se hacen más rigurosas las medidas. Otro aspecto a considerar es la cantidad de matrícula y secciones. También la cantidad de aulas que permitan mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros. Servicios básicos, es indispensable que los centros educativos cuenten con agua, ¿verdad? Otros servicios como la luz, el internet e insumos de higiene y desinfección. Otro aspecto a considerar es la cantidad de servicios sanitarios y lavamanos. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con otro parámetro de acuerdo a la estructura, que es los lineamientos generales para el ingreso y permanencia en centros educativos. Bueno, sí, insistimos en mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros. Al ingresar, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Ya es muy importante que los centros educativos cuenten con esa parte al ingresar, ¿verdad? Tanto los estudiantes como los docentes, los administrativos. Cuando ellos se encuentran en otro lugar del centro educativo, si no hay agua y jabón disponible, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol con una concentración entre 60 y 70 grados. Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un desinfectante, con alcohol y con un paño, ¿verdad?, de limpieza doméstico que tiene que estar desinfectado. Si está enfermo, el estudiante, el funcionario, no puede entrar al centro educativo, ¿verdad? Cubrirse la boca al toser o estornudar siguiendo el protocolo y también de acuerdo a la actualización de los lineamientos, uso de mascarilla o careta. Este lineamiento es obligatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a los lineamientos generales para mayores y menores de edad, los niños, niñas, menores de edad, los centros educativos deben informar a los padres, madres o encargados sobre las medidas y recordar la responsabilidad individual en acatar cada uno de ellas. En cuanto a los estudiantes mayores de edad, son responsables de su autocuidado siguiendo las medidas para la prevención del COVID-19. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con otra parte, de acuerdo a la estructura, las disposiciones para la administración de centros educativos públicos y privados. En primera instancia, capacitar e informar a sus funcionarios sobre los lineamientos a seguir, sobre los protocolos específicos, sobre los procedimientos. Definir el procedimiento para la atención de un caso activo y las disposiciones para el control de contagios en el centro educativo. Identificar, analizar y modificar aquellos servicios que promuevan la interacción entre el personal y los visitantes para reducirlos al mínimo. Hay muchos, ¿verdad?, protocolos que vamos a estar aquí reiterando en varias partes, ¿verdad?, de acuerdo a la estructura de alineamiento, pero es muy importante velar, ¿verdad?, siempre por el cumplimiento de las medidas definidas en los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, otras formas de estornudar, no tocarse la cara, población en riesgo y uso de la mascarilla correctamente y el distanciamiento social. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las disposiciones para la administración de centros educativos públicos y privados, tenemos la parte de que es muy importante colocar rotulación fuera y dentro de las instalaciones, informando acerca de las medidas de protección y prevención implementadas en el centro educativo. Es muy importante verificar la información publicada por el Ministerio de Salud, quien es el ente, ¿verdad?, regulador, ¿verdad?, ante la emergencia. Emitir las directrices al personal docente para que la atención de padres, madres o encargados y visitantes se realice mediante medios electrónicos y no presenciales. Tenemos que tomar en cuenta que la virtualidad vino para quedarse, entonces hay que seguir utilizando donde se pueda, ¿verdad?, las herramientas virtuales. Tomar las medidas de distanciamiento social en las afueras de los centros educativos para los tiempos de llegada y salida de los alumnos. Siguiente. Disposiciones, ¿verdad?, para la administración de centros educativos públicos y privados. Continuamos con estas. Colocar puestos de desinfección con dispensadores con alcohol en gel, toallas de papel desechables y recipiente para residuos, todos los residuos generados. Mantener la modalidad de teletrabajo debidamente regulada en los puestos que por el desarrollo de sus labores lo permitan. Instalar un lavamanos en el comedor con jabón antibacterial, toallas desechables para el secado de manos y alcohol en gel. Siguiente. Continuamos con más disposiciones. Establecer diferentes horarios de recreo cuando las instalaciones lo permitan. Garantizar la disponibilidad de productos de limpieza, incluyendo una solución de alcohol de al menos entre 60 y 70 grados y los desinfectantes necesarios. Capacitar e informar al personal de limpieza sobre las normas de limpieza y de desinfección establecidos. Siguiente. Ahora vamos a empezar con otro apartado que son las disposiciones para el personal de limpieza, cocina, seguridad y mantenimiento. Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con esta enfermedad, como fiebre, resfríos, alergias, etc. Usar el equipo de protección personal que proporciona la administración según las labores que desempeñe. Aplicar los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos y no tocarse la cara y otras formas de saludar.
Notificar a la administración en caso de que haga falta implementos de limpieza. Siguiente. Más disposiciones. El personal de seguridad deberá impedir el ingreso de personas con síntomas o signos de resfríos o gripe al centro educativo. Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo, se debe de cumplir con el protocolo de salud y lavado de manos. El personal de la cocina debe mantener limpios los equipos y utensilios de cocina. Siguiente. Ahora vamos a empezar con otro apartado de disposiciones para el personal docente, bibliotecarios y otros funcionarios administrativos. Bueno, informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con esta enfermedad. Estar pendientes de que los estudiantes no presenten síntomas relacionados con el COVID-19. Este monitoreo constante es de suma importancia. Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo, se debe de cumplir con el protocolo de salud y lavado de manos. Atender a las familias o cuidadores de los estudiantes únicamente por medio de canales que eviten el contacto físico y propicien el distanciamiento entre personas. Es muy importante seguir utilizando los medios virtuales. Siguiente. Disposiciones para la organización de las aulas, mantener las áreas de trabajo y espacios de aulas ventilados, ojalá que sea ventilación natural. En caso de tener que utilizar ventiladores, el aire no debe llegar en forma directa a las personas ni en forma cruzada. Velar por el cumplimiento de la norma de distanciamiento físico mediante la redistribución del salón de clase y cantidad de estudiantes de ser posible. Se puede hacer uso de los espacios en corredores u otros sitios siempre que se cumplan los procedimientos de cada establecimiento. Siguiente, por favor. Las disposiciones para la organización de las aulas. Es importante prescindir de muebles y objetos grandes que reduzcan los espacios. Iniciar y finalizar cada jornada. Es importante que los mismos alumnos cooperen con la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo. En este caso es muy importante fomentar la cultura, ¿verdad?, de la limpieza en los alumnos. Ellos mismos tienen que ocuparse, ojalá, de desinfectar las áreas que ellos usan. Siguiente. En cuanto a las disposiciones de limpieza y desinfección de centros educativos, es muy importante establecer un plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones, desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia y para la limpieza de aparatos electrónicos se utilizará una toalla limpia y desinfectante. Diseñar una bitácora o registro de limpieza y desinfección, y es muy importante tener estos planes a la vista de todos para fomentar la cultura. Y aquí también ustedes pueden observar un afiche que ustedes estos los pueden encontrar todos en la página del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. Bueno, las disposiciones de limpieza y desinfección de centros educativos, continuamos, ¿verdad?, con más. En el caso de utilizar implementos reutilizables, en estas tareas estos deben ser desinfectados. Muy importante al finalizar las labores, dejarlos limpios. Proteger con guantes, mascarilla o caretas acrílicas el personal responsable de realizar las labores de limpieza e higiene. La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección deben ser desechados de manera correcta. Siguiente, por favor. Más disposiciones para los laboratorios y talleres. Desinfectar entre cada lección los equipos de protección, cómputo y superficies que se tocan con frecuencia. Readecuar el espacio para asegurar el distanciamiento entre los estudiantes tomando en cuenta el tamaño del grupo y el espacio físico del laboratorio o taller. Desechar en contenedores de basura con bolsa y tapa para la recolección de los residuos, preferiblemente con ruedas y pedal. Siguiente, por favor. Disposiciones para uso de bibliotecas. No se permite el ingreso a personas con síntomas, con gripe o resfriados. Es muy importante eso tomar en consideración. En la entrada de la biblioteca se colocará un lavamanos con todos los insumos para el adecuado lavado de manos. Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas cada vez que se toquen. Es muy importante utilizar las soluciones de estos implementos de limpieza de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud. Siguiente. Vamos a empezar con otro apartado, disposiciones para padres, madres encargados y visitantes a los centros educativos.
En caso de requerir hacer trámites, consulte cuáles pueden hacer de forma virtual o telefónica y cuáles pueden agendar por medio de cita. Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel en el puesto de desinfección al ingreso al centro educativo. Mantener una distancia de seguridad correcta de como mínimo 1.8 metros entre persona y persona, ya sea en fila o zonas de espera, y esto también es de acuerdo a la infraestructura educativa. Siguiente, por favor. Más disposiciones: cubrirse cuando tose o estornudo utilizando el protocolo estornudo y demás protocolos que ya los he repetido acá. Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico y ojalá, ¿verdad?, de ser necesario, no presentarse al centro educativo. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el retiro. Para el retiro de certificados, diplomas o constancias de centros educativos o sedes regionales, debe ingresar a la institución 30 minutos antes del acto de entrega de los títulos, en este caso, ¿verdad? Es muy importante este tiempo antes para que los organizadores puedan aplicar con tiempo todos los protocolos. No se permite visitar otras dependencias o edificios. Si ingresa en automóvil, debe hacer uso del parqueo que se encuentra habilitado. Antes de ingresar al recinto, debe lavarse las manos. Y esto es muy importante lo que sigue: el aforo del salón o espacio físico debe estar al 50% de su capacidad y debe haber distanciamiento entre las personas. En todo lo que es las partes de la infraestructura educativa es muy importante siempre el aforo del 50% de la capacidad. Siguiente, por favor. Seguimos con más disposiciones para el retiro de estos documentos. De ser necesario, hacer fila respetando el distanciamiento físico. Se permiten acompañantes únicamente a niños o personas con diversidad funcional. Dentro de la institución no está permitido ningún tipo de saludo con contacto físico. Debe llevar un lapicero para que firme la lista de asistencia. Queda determinantemente prohibido prestarse lapiceros u otro objeto, ¿verdad?, de uso personal o útiles escolares, también es prohibido. Terminando el acto de entrega del diploma, deben retirarse de manera inmediata de la institución. Siguiente. Estos serían los aspectos relevantes de los lineamientos generales para el sector educación, para la reanudación de los servicios presenciales. Para finalizar mi parte, reitero el esfuerzo de todos para detener el contagio, y ustedes aquí en este afiche que les estamos presentando pueden tener muy claros, ¿verdad?, los 9 pasos a seguir, y yo se los voy a reiterar otra vez porque es muy importante. Ustedes lo van a tener que estar también diciéndolo y reiterándolo muchas veces. 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 2. No se toque la cara si no se ha lavado las manos. 3. Limpie los objetos y superficies de alto contacto. 4. Tápese la nariz y la boca con el antebrazo al toser o estornudar. 5. Mantenga el distanciamiento físico de 1.8 metros. 6. Quédese en casa siempre que sea posible. 7. Evite ir a lugares donde haya mucha gente, sobre todo si tiene factores de riesgo. 8. Trate de que su contacto cercano sea solo con su burbuja social con quienes convive a diario. Y 9. Uso de mascarilla o careta como barreras de protección. Entonces, muchas gracias. Quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, doña Magali, por su presentación. Ahora iniciamos con el periodo de preguntas. La primera sería: ¿habrá alguna directriz con respecto a los estudiantes con riesgos de salud, como los chicos con diabetes, asma, sobrepeso o con cardiopatías? Claro que sí, y de hecho se está trabajando como parte, ¿verdad?, de los protocolos específicos que se están haciendo, y en esa situación sí, nada más presentar en el momento, ¿verdad?, que estén los protocolos específicos divulgados y aprobados, los documentos probatorios de esas situaciones. Doña Magali, nos preguntan: ¿me puedo acercar a un estudiante para revisar sus trabajos? Acercarse, esa pregunta, tal vez si me la amplía un poquito, por favor. Si tiene que revisar el trabajo de un estudiante, más bien, ¿a qué distancia se puede acercar para realizar esa revisión? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? O sea, ¿hay un protocolo para revisar los trabajos cuando ellos estén en el aula?
Ah, ya entiendo, claro. Siempre hay que respetar la distancia ya que hemos reiterado en varias ocasiones. En ese caso, sí se tiene que respetar esa distancia. Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, que en los protocolos específicos se vayan a establecer todo ese tipo de procedimientos de cómo van a hacer para poder revisar las tareas, si se dejan en un lugar y los docentes tienen que, ¿verdad?, tomar los trabajos, qué sé yo, para revisarlos, pero no el acercamiento no es permitido. Perfecto. Nos preguntan que cuál es el documento oficial a presentar por parte de un docente si este es de alto riesgo. En este caso, si es de alto riesgo, serían los documentos probatorios de los médicos. Ok, perfecto. ¿El uso de mascarilla o careta es obligatorio para el entorno? ¿Es el padre de familia quien debe pagar la mascarilla de su hijo o hija? Y si hay estudiantes que no cuentan con los recursos económicos, ¿cómo se garantiza el uso de mascarilla o careta? Sí, gracias. En este momento sí es obligatorio el uso de mascarilla o careta. Y bueno, vamos a empezar con este reingreso, ¿verdad?, este retorno paulatino de los primeros grupos. Sería idóneo, ¿verdad?, que los papás puedan proporcionarles este equipo de protección a los estudiantes, pero sí se tiene también que velar en los presupuestos, ¿verdad?, para los estudiantes que no los puedan adquirir. Entonces, en ese caso ya sería las instituciones o por medio de alianzas estratégicas, donaciones, qué sé yo, que sí tienen que asegurarle el equipo a los estudiantes. Nos están preguntando, ¿qué hacer en caso de que un niño o joven de repente presente síntomas dentro del aula? ¿Qué debo hacer? Sí, en este caso, reitero, en la elaboración de protocolos específicos, tiene que haber un procedimiento en ese caso. Es muy importante en una situación de esas, ¿verdad?, ponerlo en una parte o en otra parte, ¿verdad?, siempre lógicamente monitoreado por el docente y llamar al 911, la línea 1322 y para aplicar el protocolo establecido. Nos están preguntando si algunas escuelas se van a utilizar como albergues para la pandemia. ¿Se tiene algún protocolo de fumigación de los centros que se utilicen, ya que el virus puede vivir un tiempo en las superficies? Por supuesto que sí. De hecho, estos préstamos, ¿verdad?, hay un protocolo establecido para estos préstamos. Igualmente, la Comisión Nacional de Emergencias va a hacer las mejoras necesarias al centro educativo. Esto le va a quedar al centro educativo y después de eso se va a hacer la limpieza profunda para poder asegurar, ¿verdad?, el reingreso de los estudiantes en el futuro. Perfecto. ¿Qué acción se tomaría en caso de que los padres no quieran enviar a sus hijos por temor? ¿Se aplica algún protocolo o simplemente no los envían? No, en este momento se está trabajando en un protocolo para ese tipo de casos y posteriormente sí se les va a decir cuál va a ser el procedimiento a seguir en ese caso. Perfecto. ¿Quién desinfecta entre cada lección los equipos de trabajo electrónicos o pupitres? En ese caso serían las personas que están encargadas de la limpieza del centro educativo. Igualmente hablamos también de poner a participar a los estudiantes en estos procesos de limpieza, pero muy importante que estén los protocolos específicos, ¿verdad?, para este tipo de acciones. Agradecemos a doña Magali por su presentación y la respuesta a cada una de esas preguntas tan importantes formuladas por nuestros participantes. Por razones de tiempo, no se pueden responder todas las preguntas. Sin embargo, se está realizando una sistematización de todas ellas y en los próximos días, la Dirección de Prensa estará creando un documento de preguntas frecuentes para circularlo entre todas las direcciones regionales de educación del país. Ahora continuamos con la presentación Protocolos de alimentación y transporte para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos ante el coronavirus COVID-19, a cargo de la señora María Fernanda Durán López, analista en la Dirección de Programas de Equidad. Adelante, doña María Fernanda.
Buenos días, muchas gracias. Primero que todo, un saludo cordial de parte de la Dirección de Programas de Equidad. En este momento, como comentaba, ¿verdad?, me corresponde presentarles cómo se elaboró la tipología de los centros educativos como parte de la estrategia Regresar para valorar el posible regreso a lecciones presenciales en algunos centros educativos, todo ante la emergencia nacional por COVID-19. Este análisis se compone de distintas fases que se van a ir desarrollando durante la presentación. Es importante mencionarles, ¿verdad?, que para el MEP lo más importante es el tema salud. No se pretende en ningún momento exponer a ninguna persona a condiciones que no vayan a asegurar su seguridad e integridad. Pasamos. La primera fase es una fase prácticamente de inclusión-exclusión de centros educativos, en la que si un centro educativo no cumple con las condiciones básicas de infraestructura, entre las que vamos a considerar agua potable, electricidad, lavamanos y servicios sanitarios en buenas condiciones de funcionamiento e higiene, son excluidos desde esta primera fase. Todas las variables que se utilizaron para este análisis fueron previamente validadas por los centros educativos, direcciones regionales de educación y miembros de juntas de educación y administrativas. Para poder considerar una posible apertura de un centro educativo, deben cumplir sí o sí con los requisitos de las fases que se contemplan. Entonces, aquí repito, ¿verdad?, no se busca de ninguna manera exponer a un posible contagio. En la fase 2, se van a identificar los centros educativos que se ubican en los cantones y distritos que actualmente están en alerta naranja. Esto podría ir variando, ¿verdad?, depende cómo vaya avanzando la emergencia. Y en este mapita pueden observar, según la simbología de color, que los puntitos en blanco representan aquellos sectores con un riesgo actualmente, ¿verdad?, de contagio más bajo, y en rojo los que tienen mayor riesgo de contagio. En la fase 3 se van a sumar al análisis para exclusión los centros educativos que únicamente ofrecen el servicio de preescolar, en este caso independiente, y los centros educativos de educación especial. Cuando les comento que es preescolar independiente, son aquellos centros educativos que únicamente ofrecen educación preescolar, ¿verdad?, como los jardines de niños. Sería materno y transición. Existen otras escuelas que ofrecen, además de preescolar, lo que es primaria. Estas sí pasan en esta primera etapa si cumplen, repito, con la infraestructura básica y no están dentro de los cantones y distritos en alerta naranja. En esta fase, los centros educativos que no cumplen con esta infraestructura y se ubican en distritos naranja, son de preescolar independiente y de educación especial, quedan excluidos de una posible apertura de clases presenciales. Como les comentaba, los datos pueden variar según la evolución de la emergencia. Los centros educativos que pasan esta primera etapa, por decirlo así, que son las 3 fases ya mencionadas, deben ser analizados y caracterizados en esta cuarta fase, según las variables que van a ir observando en esta pantalla, como serían la infraestructura básica, es decir, que cuenten con la disponibilidad diaria de agua y de electricidad. Además, se debe valorar el contexto del centro educativo. Aquí son variables como la incidencia de COVID-19 en el sector, la población y densidad del área donde se ubican los centros educativos, si los estudiantes requieren de transporte estudiantil para trasladarse al centro de estudio, si cuentan con población vulnerable o si existen asentamientos informales o altos índices de pobreza en la región. Otra variable que se considera es la infraestructura del centro educativo, ya que para un posible regreso a las aulas es necesario que éstas se encuentren en buen estado. Se valorará la relación de la cantidad de lavamanos en buen estado con la cantidad de estudiantes que se pretenden atender. Esta misma relación se realiza con los servicios sanitarios disponibles. También es necesario valorar la cantidad de pupitres individuales y en buen estado. Y no será posible abrir centros educativos que presenten problemas de hacinamiento o que la disponibilidad de internet no sea óptima. Sobre las personas
estudiantes se debe valorar la vulnerabilidad que presentan. Si son estudiantes de atención prioritaria o con riesgo de exclusión educativa, valorando aquí los centros educativos que son identificados por la UPRE, la Unidad de Permanencia y Reincorporación Estudiantil. Todos los criterios antes mencionados se van a unificar para crear un índice que va a determinar el nivel de riesgo de los centros educativos para una posible reapertura, clasificando el nivel en riesgo alto, medio y bajo. Para que lo que se ha presentado hasta el momento quede un poquito más claro, se dice, por ejemplo, que pueden existir centros educativos que pasaron a etapa 1, pero que en la fase 4, presentan condiciones que se consideran desfavorables para esta posible reapertura. Entonces, no sería preciso decir que van a ser candidatos para la reapertura. Hay que hacer una valoración más integral. Y es por eso que en esta fase 6 se contemplan además los lineamientos del Ministerio de Salud. ¿Qué tanto cumplimiento se está realizando? Entonces, de acuerdo al cumplimiento, se va a dividir en cumplimiento alto, cumplimiento medio o cumplimiento. Ahora bien, si un centro educativo tiene un alto cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud, pero su nivel de riesgo es alto por la incidencia de COVID-19 en la zona o por la relación de lavamanos con la cantidad de estudiantes, por ejemplo, no podrían ser considerados para una próxima apertura. Por eso lo importante de hacer una revisión integral. Luego de aplicar este análisis, la cantidad de centros educativos que se podrían considerar para esta posible reapertura se van a ir disminuyendo significativamente. Si gusta, pasamos la diapositiva. Los datos obtenidos, se van a remitir a las direcciones regionales para que sean validados y evaluados. Para que sea desde cada dirección regional, con su conocimiento en sitio de los centros educativos, sus condiciones, las condiciones de la región, indiquen si hay un reingreso aprobado o rechazado para cada centro educativo que había superado las etapas de exclusión por fases. Voy a continuar con los protocolos que le corresponden a la Dirección de Programas de Equidad como parte de la estrategia Regresar. En este caso les presentaré lo que es el servicio de entrega de paquetes de alimentos en centros educativos y el servicio de transporte estudiantil. Para el protocolo de alimentos, en primer lugar, nos vamos a referir a los funcionarios del centro educativo, personas servidoras de los comedores estudiantiles y los miembros de las juntas de educación y administrativas, que participan en el proceso de la distribución de los paquetes a los estudiantes beneficiarios de PANEA, considerando en la distribución lo que significa el recibido de los productos, el almacenamiento, la elaboración de los paquetes y la distribución de estos. En todo momento es necesario el uso de la mascarilla o careta. Deben acatar los lineamientos y recomendaciones establecidos por el Ministerio de Salud para prevenir la exposición al coronavirus. Y todo esto está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud. Es importante acercarnos, revisarlo, todo lo que es infografía, lo que son lineamientos, protocolos, están disponibles en la página del sitio web. Se recomienda mantener siempre una distancia de al menos 1.8 metros entre personas. Y es muy importante que hagan conciencia que si presentan síntomas de resfrío, han sido diagnosticados o tienen sospecha de padecer COVID-19 o han tenido relación cercana en los últimos días con una persona con sospecha o diagnosticada con COVID-19, no acudan al centro educativo. Evitemos exponer también a las personas de la región. En este caso, lo que podrían hacer es coordinar con el centro educativo un posterior retiro del paquete de alimentos correspondiente o remitir al centro educativo un documento, una autorización por escrito para que otra persona haga el retiro correspondiente. Se reitera, la importancia del lavado de manos. Esto es importante antes de ingresar a las zonas que van a ser definidas para la distribución de los paquetes en cada centro educativo y el uso constante de alcohol en gel durante el proceso de entrega. Como decía, los funcionarios, que estamos hablando de los encargados de la entrega de paquetes, deben velar por mantener la limpieza y desinfección de los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.
Además, se debe evitar al máximo el contacto e interacción cara a cara, más con lo que ha acontecido en las últimas noticias, ¿verdad? Entonces se les recomienda utilizar otros medios de comunicación. En este caso pueden ser tableros con anuncios, carteles, folletos para la población. Existe infografía del Ministerio de Salud que está disponible también para los que tengan acceso en la página del MEP, en la 5ª versión del protocolo de entrega de alimentos, como un anexo. Pueden encontrar esta infografía que puede serles de mucha utilidad. Cuando se estén realizando, ya esto sería para el proceso de entrega de paquetes de alimentos, es importante que se hagan los horarios de entrega por orden de apellido de los beneficiarios. De esta forma, los padres o encargados del retiro solo tengan que ir una vez al centro educativo. Y que estos casos en que tal vez tengan más de un estudiante beneficiario, un hijo, ¿verdad? Se les atienda primero para salir de esta población. Cuando la cantidad de beneficiarios de un centro educativo supere los 200 estudiantes, se les recomienda dividir la entrega de paquetes en más de un día, porque no se recomienda atender más de 25 personas retirando los paquetes por hora. Esto es para evitar las aglomeraciones y la exposición. En esta misma línea, y de ser posible, se les recomienda, ¿verdad?, a los compañeros del centro educativo que habiliten más de un espacio para realizar la entrega de los productos. Es importante recordar la importancia de atender todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud, velar por el cumplimiento del distanciamiento, y esto es una recomendación que se hace. Debería marcar en el piso la distancia del 1.8 metros con los materiales que tengan a disposición, de manera que se respeten las distancias. Igual, eso de entrega de paquetes, se debe garantizar el acceso a agua potable y a jabón antibacterial para el lavado de manos antes de ingresar a las zonas definidas para la distribución de los paquetes de alimentos. En caso de tener servicios sanitarios de uso público habilitados, deben ser desinfectados antes y después de cada uso. Deben contar con papel higiénico, jabón antibacterial y toallas desechables para secado de manos. Acá también es importante contar con los basureros para hacer el depósito de estas. Se debe encargar a un funcionario de proveer alcohol en gel en las manos de cada persona que llegue a retirar los paquetes de alimentos. Ahora, para las personas que llegan a retirar los paquetes, ya sean estudiantes beneficiarios, sus padres de familia o los encargados, deben cumplir con todas las medidas de prevención antes indicadas y, adicional, ¿verdad? Para todos se debe incluir lo que son protocolos de tos, estornudo, no saludarse con contacto físico, no tocar sus caras si no han lavado sus manos. Se recomienda que no lleguen al retiro de los paquetes las personas que presentan condiciones de salud que los hagan más vulnerables a la enfermedad. En este caso hablamos de diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con algún padecimiento pulmonar, así como aquellos pacientes con cáncer o enfermedades que puedan comprometer su sistema inmune. Les reiteramos, ¿verdad?, que si una persona tiene síntomas de resfrío, tal como lo dijimos anteriormente, han sido diagnosticados o tienen sospechas de padecer COVID-19 o han estado en contacto con alguna persona con esta condición, no acudan al centro educativo. Existen mecanismos por medio de la autorización por escrito para que sea otra persona quien retire el paquete o lo puedan realizar en otro momento. Como hemos visto, los lineamientos van a ser parecidos para todos los actores, porque solo juntos vamos a poder combatir la enfermedad. Por lo que se les recuerda que quienes lleguen a retirar los paquetes deben mantener la distancia de 1.8 metros, usar la careta o mascarilla en todo momento, no hay por qué tocarlas, no hay por qué moverlas. Deben ingresar solos al centro educativo, se solicita que no vayan acompañados, ocupamos evitar aglomeraciones. Llevar su bolígrafo para la firma de la recepción de los paquetes, cumplir con el lavado de manos antes de ingreso a las zonas definidas para el retiro de los paquetes y que una vez que reciba él o los paquetes, se retire de inmediato del centro y se dirija a su hogar, como decíamos, para evitar aglomeraciones, reducir las posibilidades de contagio y asegurar así la inocuidad también de los productos perecederos que son entregados.
Aquí estamos reiterando, en caso de tener servicios sanitarios habilitados durante la entrega de paquetes, deben cumplir con el lavado de manos, desinfección de los servicios antes y después de cada uso, garantizar la disponibilidad de agua, jabón antibacterial, toallas desechables y basureros con tapas, así como respetar el distanciamiento. Sobre el protocolo para el servicio de transporte estudiantil, en un posible regreso a lecciones, se tienen los siguientes lineamientos basados en las normas establecidas por el ente competente, siendo en este caso el Consejo de Transporte Público. Vamos a presentarle los lineamientos divididos por transportista y por estudiantes usuarios. Entre los lineamientos que debe cumplir el transportista se menciona que deben acatar en todo momento los protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 para dar reactivación y continuidad al servicio de transporte. Estos son emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Deberán actualizar los procedimientos de operación de su empresa para cumplir con la limpieza y desinfección de autobuses. Se debe brindar gel desinfectante, alcohol en gel y mascarilla para el uso de los choferes. Es necesario que elaboren e implementen un plan para la eliminación de residuos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General para autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento. Deben brindar educación y capacitación a sus empleados sobre los distintos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Será necesario, además, que proporcionen información a los padres de familia y estudiantes por diferentes medios sobre las medidas que se están implementando para minimizar el riesgo para los estudiantes. Deben realizar la limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia. En este caso estamos hablando de las cerraduras de las ventanas, las barras de sujeción, los timbres, asientos, todo esto antes de iniciar cualquier viaje y al llegar a destino. Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda la ventilación natural en los vehículos, pero en caso de que se requiera el aire acondicionado, debe hacerse con recambio de aire y no recirculando. Deben colocar avisos a los estudiantes donde se les informe sobre los distintos protocolos del Ministerio de Salud. Serían tos, estornudo, no tocarse la cara, mantener el distanciamiento. Deben respetar la capacidad del bus. En ningún caso se permitirá que vayan estudiantes de pie. Los estudiantes, por su parte, deben aplicar con rigurosidad las medidas de prevención, como son el lavado de manos, el protocolo de tos estornudo, no tocarse la cara si no han lavado sus manos y no saludarse con contacto físico. Deben respetar las filas y el distanciamiento social de al menos 1.8 metros previo y durante el abordaje. El uso de la careta es obligatorio, así como utilizar el alcohol en gel que debe ser provisto por el chofer del autobús. Si presentan síntomas de resfrío, han sido diagnosticados o tienen sospechas de padecer o haber tenido contacto con alguna persona con COVID-19, no deben asistir al centro educativo, no deben utilizar el servicio de transporte estudiantil. Se agradece mucho su atención y les instamos a acatar las medidas de prevención y mitigación del COVID y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Fernanda, por su presentación. Ahora iniciaremos con el periodo de preguntas. La primera sería, ¿qué pasa con los padres de familia que no quieren enviar a sus hijos a clases presenciales por presentar diversos padecimientos? Gracias. Como se mencionó en la primera presentación, los estudiantes y funcionarios con riesgo o que hayan estado en contacto cercano con una persona con sospecha o confirmada con COVID-19 no deben asistir al centro educativo para el resguardo de su salud y del resto de la población. Continuamos con la siguiente. ¿A las cocineras se les va a pagar por lo que resta del año? Sí, correcto. El MEP en todos sus protocolos lo ha reiterado.
y el MEP va a transferir los recursos hasta diciembre, independientemente de si se genera un regreso a lecciones presenciales o no. Esto es un aseguramiento que se les da a las servidoras, ¿verdad? Porque además ellas nos están colaborando con todo el tema de la entrega de paquetes. Se van a abrir los comedores y si es así, ¿cuáles serían las fechas? Actualmente el Ministerio de Educación sigue con la directriz de continuar con la entrega de paquetes de alimentos. No se tienen fechas previstas para una apertura de comedores. Sin embargo, en caso de presentarse algún caso excepcional que soliciten la apertura, tendrían que valorarse, tendría que hacerse un análisis, pero serían casos excepcionales. De momento se mantiene la entrega de paquetes de alimentos y se programa hasta el fin del curso lectivo. Lo que tiene que ver con fechas de entrega de paquetes, generalmente se programan para la tercera semana de cada mes. En los protocolos igualmente se les indican las fechas, esto para poder coordinar con los proveedores la fecha de pedido, la fecha de elaboración de paquetes y la entrega a los beneficiarios. Nos están preguntando si PANEA va a considerar dar el beneficio de paquetes de alimentos a estudiantes que no son beneficiarios de este servicio, por traslados o por nuevas matrículas. Gracias. Lo que es la Dirección de Programas de Equidad ha estado recibiendo estas inquietudes, se han hecho encuestas para poder conocer cuál es la población que está requiriendo el beneficio. Por ahorita se están analizando cerca de 30,000 estudiantes que demandan por estos paquetes de alimentación, como decíamos, ¿verdad? Como por traslados o nuevas matrículas, para ver de qué manera se puede cubrir dicha demanda. Aquí hay un tema que es presupuestario, ¿verdad? El presupuesto se planifica anualmente y con lo que es alimentación se hace de acuerdo a la matrícula que se tiene. Entonces, aquí hay un tema, ¿verdad? Que es un tema presupuestario, sin embargo, se están haciendo los análisis por parte del MEP. El presupuesto se ha mantenido constante los últimos años, por lo que sí se está valorando, como les decíamos, cerca de 30,000 estudiantes, pero ahorita no tenemos el presupuesto disponible. Una pregunta que nos están haciendo es si siguen entregando los alimentos, ¿cómo sería el tiempo de merienda en la jornada educativa cuando regresen a clases? Sí, como les decíamos, como se pretende ahorita la entrega de paquetes, no se podría pensar en una elaboración de alimentos en sitio, no se podría pensar en abrir comedores para entregarlos, entonces sería valorar también, ¿verdad?, el tema de un paquete para ser entregado. Y una pregunta muy importante que le interesa a todos los docentes y al personal administrativo, es si puede un director convocar a todo el personal a la entrega de alimentos. Sí, el protocolo lo que indica es que hagan una coordinación, centro educativo, juntas, para que se haga la entrega de la mejor manera. En este caso, ellos tienen que convocar al personal que crean necesario. Hemos visto casos de centros educativos que solicitan que el profesor, según cada nivel, entregue a su equipo, digamos, a los padres de sus estudiantes. Es una forma que se ha visto de manera que la entrega se haga rápido, se tengan menos personas, ¿verdad?, por sitio de entrega. Entonces, el protocolo permite, y es avalado por la ministra, que se convoque a los funcionarios necesarios para hacer las entregas. Nos preguntan además que qué sucede con los funcionarios que requieren más de un medio de transporte para asistir a un centro educativo. Sí, en el protocolo se habló específicamente de lo que es transporte estudiantil, ¿verdad?, que son contratados por los padres y es el subsidio que nosotros otorgamos. Sin embargo, todo funcionario, aquí podemos, ¿verdad?, incluir obviamente a los profesores, deben cumplir con las normas que establece el ente competente y en este caso son todas las normas que ha dictado el Consejo de Transporte Público al respecto. El protocolo para viajar en los buses lo realiza el transportista. Pero en los casos donde son demasiados los viajantes, ¿qué procede? En este caso, estudiantes, me imagino que es la pregunta, para estudiantes. Gracias. Sí, lo que es con protocolos de transporte es un protocolo que se tiene elaborado. Esto que les comentamos, como les decíamos, son las normas generales del Consejo de Transporte Público. Todavía no ha sido avalado y en caso de un posible regreso se van a tener que tomar estas medidas porque tenemos que respetar el distanciamiento. Entonces, una de las opciones sería lo de marcar asientos, ¿verdad?,
para poder respetar la cantidad y la disponibilidad permitida. Aquí nos piden que si se puede ampliar sobre el servicio del comedor, cómo ir a hacer ante un eventual regreso. Tal vez no me queda muy clara la consulta, si se puede ampliar la capacidad del comedor. Me imagino que pueden hablar. El servicio de comedor ante un eventual regreso. Sí, es que ahorita no se tiene previsto abrir comedores, como comentaba en una pregunta anterior. Ampliarlo no me queda claro la pregunta. Si gustan, no la pueden volver a reformular. Sí, no, es si se va a abrir, y ya se dijo, ¿verdad?, que no se va a abrir por el momento. Entonces yo creo que sí se respondió anteriormente. Muchísimas gracias, doña Fernanda, por su intervención, por la respuesta a todas estas preguntas. Gracias, que pasen buen día. Gracias, igual. Finalizamos con la presentación Protocolos vinculantes, convivencia en el centro educativo, espacios de los recreos, áreas comunes, convivencia, a cargo de doña Melisa Alpirza Rodríguez, asesora nacional de orientación en el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional. Contamos con el apoyo también de don Irving Fernández Rojas, psicólogo y asesor de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. Y además con Alexandra Paul Fernández. Ella es psicóloga y asesora de la Dirección de Vida Estudiantil durante el periodo de preguntas. Adelante, compañera. Muy buenos días todos y todas los oyentes. En este espacio vamos a compartir con ustedes orientaciones y acciones específicas de convivencia y de protocolo de recreo de la estrategia Regresar, que involucran la nueva dinámica de la presencialidad en el momento en que ésta sea posible, con el objetivo de realizar adaptaciones que fortalezcan el proceso educativo y principalmente avanzar sin el perjuicio de la salud de las personas, estudiantes y funcionarias. Con el lema Yo me cuido, yo te cuido, queremos resaltar acciones de autocuidado y de cuidado de los demás. Pensemos por un momento cómo podemos cuidarnos durante este trabajo a distancia o durante el regreso a la presencialidad. O también cómo podríamos cuidar a los demás en este trabajo a distancia y durante el regreso a la presencialidad. Supongo que son muchas las respuestas que se nos vienen a la mente en este momento, pero en este espacio vamos a contemplar algunas generalidades de la convivencia que involucran no solamente a los estudiantes, sino también a las personas funcionarias. Además, vamos a abordar algunos aspectos a considerar durante los momentos de los espacios de recreo. La interacción entre las personas del centro educativo, de la comunidad educativa, es fundamental y es fundamental fortalecer ese vínculo que existe entre la persona docente y las personas estudiantes, tanto en el inicio de la presencialidad como en este proceso educativo a distancia. Necesitamos establecer procesos de adaptación a esta nueva dinámica educativa. Hay pasos previos para el regreso a esta nueva dinámica educativa que no podemos dejar al azar. Tenemos que organizarlos, planificarlos, y en esta organización de esos pasos previos tienen que estar involucrados todas las personas del centro educativo. Y obviamente, si existe un momento de presencialidad, debemos preparar ese recibimiento para las personas estudiantes, un recibimiento que debe ser amigable, que genere confianza en este retorno a las aulas. Esto con el entendido de que el clima escolar va a determinar en gran parte la posibilidad de aprendizaje de las personas estudiantes. En estos pasos previos para el regreso a esta nueva dinámica educativa, debemos tomar en cuenta la organización y la planificación. Es muy importante involucrar a todas las personas del centro educativo, desde la persona que los recibe en la puerta, a las personas estudiantes, hasta las personas que lo van a recibir en el aula, como son las personas docentes. Debemos de retomar los equipos de convivencia, que muy bien ustedes saben que todos los centros educativos, según el decreto 36779, deben conformar un equipo de convivencia que vele por la protección de las personas estudiantes y por los derechos de ellos y ellas. Y es de vital importancia realizar un diagnóstico de cómo se encuentran estas personas estudiantes, además de que este equipo es el que prepara ese recibimiento para las personas estudiantes. Debemos también adaptar las regulaciones de convivencia a esta nueva normalidad. Además de la divulgación constante, como ya lo dijeron mis compañeros que me precedieron,
Debemos generar trabajo y acciones para adaptar los reglamentos internos y contextualizarlos a la realidad de cada uno de los centros educativos a esta nueva dinámica educativa. Los vínculos con las personas estudiantes es de fundamental valor fortalecerlos, mantenerlos en este proceso educativo a distancia y también en un retorno a la presencialidad, en un posible retorno a la presencialidad. Recordemos que cualquier persona puede convertirse en un gran apoyo para escuchar y ayudar e interesarse por la situación de vida de los demás. Y en este momento el apoyo socioemocional es un componente fundamental en el proceso educativo, tanto a distancia como presencial. El vínculo se fortalece cuando hay una convivencia que respeta a las personas, por lo tanto, siempre debemos responder con respeto e interés y comprensión a las inquietudes de las personas estudiantes por cualquier medio por el que nos lo realicen. La convivencia en la comunidad educativa es un saber necesario y una práctica obligatoria de interacción. Para generar acciones es de vital importancia validar la voz de las personas estudiantes. Debemos escuchar la voz de estas personas y promover procesos y espacios en la comunidad educativa para desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades que nos ayuden a saber vivir y saber convivir, especialmente en las poblaciones vulnerables. Y el equipo de convivencia es una de las tareas principales que tiene con esas poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad. Debemos priorizar las acciones de acuerdo con la realidad de cada centro educativo. En el momento en que sea necesario, debemos adaptar estas acciones a los 4 escenarios propuestos en el proceso educativo a distancia, porque como muy bien lo decía doña Melania, vamos a continuar con esta modalidad mixta de atención de proceso educativo a distancia y también en una eventual presencialidad, como ya se indicaron las autoridades después del mes de septiembre. Debemos articular procesos para que no se dupliquen acciones. Todos estamos trabajando para un mismo objetivo y debemos promover actividades artísticas, deportivas, recreativas, para fortalecer la prevención de la violencia y la permanencia de las personas estudiantes en este proceso educativo, tanto a distancia, mapear a esas personas estudiantes para que no se nos vayan, como en la posible presencialidad, para que así tengan un éxito académico importante. Estos grupos de convivencia, según el decreto 33779, deben estar integrados por las siguientes personas del centro educativo. La persona directora del centro educativo o su representante, preferiblemente que ese representante sea del área administrativa, un auxiliar, un subdirector, subdirectora o el asistente de dirección. Un representante del personal docente, en caso de las instituciones que son muy grandes, pueden incluir una persona docente de cada área. Un representante del personal técnico docente, preferiblemente la persona profesional en orientación o alguna miembro del equipo interdisciplinario si lo hubiese en el centro educativo. Importante involucrar a 2 representantes de la población estudiantil, un hombre y una mujer, que sean parte de la asamblea de representantes. No necesariamente tiene que ser la persona que tiene los mejores promedios, sino estudiantes que nos ayuden a generar estrategias y que sean el apoyo y la voz de las personas estudiantes en este comité de convivencia. De igual forma, se pueden incorporar miembros de la junta administrativa o personas de la comunidad educativa como encargados de familia, principalmente en las escuelas unidocentes. Lo anterior establece un mínimo de integrantes, sin embargo, cada centro educativo puede conformar ese equipo de convivencia según las necesidades con las que se presenten. Para fortalecer la convivencia, es importante que las indicaciones generales a esta nueva cotidianidad estén claras por todas las personas de la comunidad educativa, ¿verdad? Que sepamos si existe en este proceso educativo a distancia, en qué momento se van a entregar las guías de trabajo autónomo, en qué momento nos vamos a encontrar con los profesores en la virtualidad, o en qué momento vamos a tener que entregar los productos que nos pidan los docentes. Si regresamos a una posible presencialidad, es importante que también sepamos los horarios de ingreso, de salida, cómo va a ser la dinámica de comportamiento en el centro educativo. Esas indicaciones generales deben ser claras para todos y todas. También hay un trabajo importante
de retomar lo que en el portafolio de evidencias se escribe con respecto a la situación emocional de las personas estudiantes. Es importante facilitar una mediación para que ellos puedan compartir sus emociones, sus limitaciones, sus fortalezas. Y el portafolio por sí solo es una herramienta, pero hay que generar esa mediación que permita que sea un recurso importante para la expresión de las personas estudiantes y en los 4 escenarios, no solamente en la virtualidad o no solamente en la presencialidad, sino que buscar la forma en compartir esos productos en los 4 escenarios propuestos. En un posible retorno a la presencialidad, los círculos de diálogo es una estrategia que queremos proponerles para escuchar y fortalecer esa conexión con las personas estudiantes, sin interrupciones, promoviendo espacios seguros de diálogo, y se deben, obviamente, respetar las distancias que ya han reiterado mis compañeros anteriores según las medidas sanitarias, y se debe utilizar alguna forma creativa para dar la palabra, que no sean objetos que se compartan, pero los círculos de diálogo es una herramienta importante en el momento de la presencialidad. Tenemos que también entender que hay un periodo de adaptación y de flexibilidad, que es estamos estimando que unos 15 días, si existe ese proceso de retorno a la presencialidad, en que debemos fomentar espacios de diálogo que sean inclusivos y con diferentes maneras de expresión que permitan el reconocimiento de los factores emocionales de las personas estudiantes en torno al regreso a la presencialidad y a las experiencias vividas durante este proceso educativo a distancia. Y debemos tener una orientación positiva de nuestras acciones que procuren la participación de las personas estudiantes sin forzarlas. Y que cada quien se vaya involucrando también a su ritmo, que participe según sus posibilidades emocionales y físicas. Se debe procurar en todo momento escuchar las preocupaciones de las personas estudiantes de manera comprensiva, respondiendo a cada una de sus interrogantes de forma asertiva, contemplando su edad, la utilización de apoyos necesarios mediante la creación de ambientes que motiven a expresarse y sin presionar la participación. Y muy bien, continuamos. Hora de salir al recreo. Muy bien, ante un eventual retorno de presencialidad, es de vital importancia prepararnos y considerar algunos aspectos fundamentales en el momento de los recreos, espacios comunes. Como ustedes muy bien saben, vamos a reiterar lo que ya mis compañeros y compañeras han informado reiteradamente. Hemos dicho cuáles son las medidas de limpieza y seguridad, pero no está de más. Es importante que siempre mantengamos estas reglas adaptadas para que las incorporemos a cada una, para que sean parte de nuestra vida. Las personas estudiantes van a estar también habituados a este tipo de normas, porque no solamente en el centro educativo, si hubiese presencialidad, se aplican, ya se aplican para ir al supermercado, para ir a cualquier centro de compras, en cualquier institución pública. Entonces, las personas estudiantes ya están escuchando acerca de esto en otros ambientes y eso va a permitir que la incorporación en el centro educativo sea más fácil. El personal docente y la persona directora y el personal docente administrativo, de manera preventiva, deben prestar especial atención a la hora de entrada, salida, usar los baños durante los recreos, las actividades deportivas, entre otras. Es necesario establecer protocolos internos institucionales y horarios de vigilancia en los recreos, entre otros. El personal docente y la administración del centro educativo debe informar a las personas estudiantes, como ya lo han reiterado también mis compañeros, las medidas preventivas a la hora de estar en el recreo. Deben divulgarse de forma escrita, colocarlo en lugares visibles y concurridos de la institución, además por los medios digitales a los que se considere pertinente, ya sea el Facebook, WhatsApp, correos electrónicos, entre otros, para que toda la comunidad educativa esté informada de cuál debe ser el comportamiento en los recreos. Y tenemos que motivar como parte de la formación de las personas estudiantes esa colaboración activa en los procesos de mantenimiento, de la limpieza y desinfección, con las debidas precauciones y cuidados, atendiendo siempre los protocolos del Ministerio de Salud y protocolos institucionales.
Es importante que el personal docente y administrativo identifiquemos previamente los puntos o lugares que pueden ser de mayor riesgo de contagio para proceder de manera inmediata a evitar y disminuir la exposición de las personas estudiantes y del personal docente a estos lugares. Se recomienda, como ya lo aclararon mis compañeros anteriormente, aumentar el flujo de aire y ventilación de los espacios en común y en las medidas de lo posible de cada centro educativo. Debemos desinfectar las áreas de recreo antes, ¿verdad? Y posterior al recreo y rotular los espacios. Muy importante que esos rótulos sean de manera visibles y claros donde no debemos sentarnos, los pollitos o sillas, en los espacios comunes. Todas las áreas comunes deben de estar rotuladas en las cuales se pueden utilizar y cuáles no se pueden utilizar. Y debemos evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. Otros aspectos importantes antes del disfrute del recreo y de áreas comunes es que debemos utilizar las zonas que permitan guardar la distancia que ya se ha reiterado por mis compañeros anteriormente. Las baterías sanitarias y lavatorios, piletas deben ser utilizados de manera individual. Es algo que hay que reiterar con las personas estudiantes y se prohíbe la utilización de duchas y vestidores de los gimnasios. Todas las zonas comunes se limpiarán con más frecuencia y como un mínimo después de cada turno de trabajo. Además, el acceso a rampas y ascensores, si los hubiese en el centro educativo, serán utilizados únicamente por las personas de movilidad reducida, siempre tomando en cuenta la colaboración de una segunda persona que haga el traslado adecuado en el caso de ser necesario. Y también en caso de emergencias, por ejemplo, en un traslado de camillas o traslado de insumos. Es importante, se va a hacer necesario escalonar el comienzo y el cierre de la jornada, así como de los recreos, y también hacer una distribución del paso por pasillos y zonas comunes. Muy bien, durante el disfrute del recreo, sabemos que las personas estudiantes este espacio lo valoran mucho, es un espacio que les ayuda a socializar y que es importante para ellos y ellas. Y debemos cambiar algunas cosas. Debemos cambiar que no podemos compartir alimentos, ni bebidas, ni teléfonos celulares, ni ningún otro dispositivo electrónico, ni ningún juguete. En este caso, el compartir algún tipo de objeto puede convertirse en una fuente de contagio, por eso es que debemos restringir estas prácticas. Además, en el caso de que se habilite la soda, como ya mis compañeros profundizaron anteriormente, en algunos lugares se podrá habilitar y en otros lugares no se podrá habilitar la soda, pero en el caso de que se habilite, tenemos que marcar los espacios para hacer la fila y comprar con la distancia física requerida. Y los colaboradores de la SODA deben acogerse a las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. Estas prácticas ya van a estar, espero yo, que incorporadas por las personas estudiantes, ya que lo tenemos que vivir en la cotidianidad y en el centro educativo debe replicarse con igual fuerza. Además, debemos recordar la distancia física en estos recreos, de no abrazarse, no andar de la mano, no besarse, no tener contacto físico, no sentarse en el piso y respetar siempre la distancia mínima entre las personas. Y debemos evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y se debe incrementar la limpieza constante de las mismas. En la medida de lo posible debemos mantener las puertas abiertas, claro, esto que no afecte la seguridad de las personas, ¿verdad? Estudiantes, pero debemos mantener en la medida de lo posible las puertas abiertas. Se deben organizar grupos pequeños a la hora de salir al recreo, respetando los grupos de estudiantes que están en la misma clase y si fuera necesario, se fraccionarán los tiempos de recreo para que no todos y todas estén en tiempo de recreo al mismo tiempo. Se deben utilizar espacios provisionales y al aire libre en la medida de lo posible, buscar el esparcimiento de las personas estudiantes atendiendo las medidas vigentes. Y debemos evitar realizar actividades lúdicas, deportivas o culturalmente pertinentes que requieran el contacto físico. Debemos hacer actividades que no requieran ese contacto físico. Continuemos.
Posteriormente al disfrute de los espacios del recreo, cuando termina el momento de recreo, para el ingreso al aula debe estar previamente marcado para que los estudiantes hagan una fila y puedan entrar como el docente se los vaya permitiendo, para evitar aglomeraciones, y también para el ingreso al aula. Antes del ingreso al aula, las personas estudiantes deben hacer el lavado de manos y la aplicación de alcohol en gel si lo tuvieran a mano, y estos son los recursos que tiene que disponer el centro educativo para proteger a las personas estudiantes. Por eso es importante la planificación y organización previa, como lo dijeron mis compañeros y compañeras, así como con la Junta Administrativa, para proveer de estos recursos a las personas estudiantes. Muy bien, yo creo que el espacio de recreo y utilización de áreas comunes es un aspecto bastante importante que ha generado muchas dudas. Espero haber sido clara y que los aspectos generales de los cuales nos referimos sean de utilidad para ustedes en una posible presencialidad, y siempre mantener esa idea de que la convivencia es muy importante y que yo me cuido y yo te cuido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Melissa, por su presentación. Ahora iniciaremos el espacio de preguntas. Adelante. Muchas gracias, Suani. Vamos a iniciar con las primeras preguntas, y la primera está dirigida a Irving Fernández, que es quien nos va a colaborar con las respuestas. Dice, ¿qué pasaría en los recreos en centros educativos donde la infraestructura no cuenta con zonas verdes o espacios adecuados para que los niños y niñas puedan estar con una distancia adecuada? Muchas gracias, Alessandra, por la pregunta, y por supuesto a la persona que la formuló. Creo que tal vez una pequeña reflexión es importante en este momento. Vean que durante la exposición muchos de estos temas se han venido abarcando. Prestemos atención porque posiblemente las respuestas están ya dichas previamente. Por ejemplo, en este caso, uno de los criterios fundamentales para poder valorar si un centro educativo regresa o no a la presencialidad es precisamente la condición de infraestructura. ¿Qué quiere decir? Si no tiene las condiciones adecuadas, y dentro de esas condiciones está, por supuesto, si hay zonas verdes o espacios adecuados para mantener distanciamiento, si no las tiene, entonces no regresaría. Muchas gracias, Irving. La segunda pregunta es dirigida a Melissa Alpizar. Dice, ¿qué acción se toma en caso de que los padres de familia o las personas encargadas no quieran enviar a los niños y niñas por temor y que no están dispuestos ni siquiera a aplicar los protocolos? Esta pregunta es un resumen de varias preguntas que nos han realizado y que entonces tal vez Melissa nos hace el favor de responder. Muchísimas gracias, Alessandra. Es importante que vamos a mantener en una actividad mixta si hubiese presencialidad con el proceso educativo a distancia. Entonces vamos a respetar a los padres y madres de familia que no sienten esa confianza de enviar a los estudiantes al centro educativo. Vamos a continuar con ese acompañamiento pedagógico a distancia a través de la realización de las guías de trabajo autónomo, ya que muchos estudiantes van a continuar en este proceso educativo a distancia. No todos, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, van a poder regresar a la presencialidad si hubiese espacio para regresar. Entonces continuaríamos. Ahí sí hay una responsabilidad del encargado de familia de procurar que las personas estudiantes realicen las GTA que sean enviadas por cualquiera de los medios de los 4 escenarios por el personal docente. Pero vamos a respetar que los encargados de familia, si no sienten la seguridad de enviarlos, no los envíen, pero nunca vamos a romper ese vínculo de continuidad del proceso educativo. Muchas gracias, Melissa. También hay varias preguntas relacionadas con cómo se va a manejar el distanciamiento social, y que si en este caso de que los estudiantes no manejen este distanciamiento o no quieran obedecer las indicaciones, que si se van a aplicar medidas correctivas. Esta pregunta estaría dirigida a Irving. Gracias. Gracias, Alexandra. Bueno, yo creo que ya mucho de esto también la compañera Melissa lo ha venido, ¿verdad?, explicando en su presentación. Es importante considerar que en todo momento el distanciamiento físico se tiene que mantener, sea dentro de un salón de clase o eventualmente en un espacio destinado para el recreo, por ejemplo.
eso es de lo más importante, digamos, a considerar acá. Es importante también tener en cuenta, con relación a la segunda pregunta, que el Consejo Superior de Educación también se ha pronunciado con respecto a la parte evaluativa y obviamente tiene que ver con esto de la conducta. Pero la reflexión más importante a hacer en este momento es que no debería de ser la visión represiva o eventualmente sancionatoria la que nosotros manejemos ahorita. Ya per se, la pandemia genera condiciones socioemocionales muy complejas, condiciones de alto estrés, de altos niveles de ansiedad, bueno, que vivimos todos y todas. Ahora pensemos en una persona estudiante. Este es un momento propicio para recordar algo que es muy válido, y es que nosotros somos formadores, nosotros tenemos la posibilidad de construir habilidades para la vida, y en ese proceso de formación, eventualmente, aquí está el principio precisamente de yo me cuido, yo te cuido. ¿Qué más importante en el tiempo de pandemia que enseñarle a nuestros estudiantes el valor que tiene la vida misma y el valor y la seguridad de las otras personas? Entonces creo que eso también es necesario que lo consideremos. Y por último, hay que entender que la responsabilidad para trabajar en los espacios de recreos es de todos y de todas. Esto, como lo imaginamos o como lo hacíamos antes de la pandemia, ya no es igual. O sea, ahorita implica organizarnos diferente, asumir otro tipo de roles eventualmente, y aquí hablamos de todas las personas que trabajamos en el sector de educación y por supuesto dentro de las mismas personas estudiantes. Considerar además que es por eso que no regresan ni todas las personas, ni todos los niveles, y eventualmente iríamos con aquellos estudiantes cuya condición etaria nos vaya permitiendo de primera entrada manejar mejores condiciones, haya un proceso de mayor conciencia, ¿verdad?, de cómo se respeta ese espacio, entre otras variables. Muchísimas gracias, Irving. La siguiente pregunta va dirigida a Melissa Alpizar. Preguntan sobre si existe algún protocolo específico para las clases de educación física, para las diversas cantidades de deportes que puedan existir, y también algunos protocolos específicos para clases como de laboratorios de cómputo. Gracias. Gracias, Ale. Sí, el Ministerio de Educación también está preparando un conjunto de protocolos específicos y va a existir uno para educación física, porque hay muchas actividades físicas que no implican contacto. Si bien es cierto, algunos deportes son de contacto, esos no se realizarían, pero los otros que continuamos sin contacto físico sí se van a realizar, y con el protocolo establecido que se les hará conocer de manera pertinente junto con este grupo de protocolos específicos. Gracias, Melissa. La siguiente pregunta dirigida a don Irving Fernández. Esta más que una pregunta es un comentario, Irving, y hay varios comentarios en relación a lo mismo. Manifiestan que cuál es la necesidad o por qué se insiste en un posible presencialidad cuando hay tantos casos y cuando se considera que no es viable este regreso. Gracias, Alessandra. Muy interesante el comentario, pero creo que tenemos que retornar a la reflexión que hacíamos al inicio. Hay que prestar muchísima atención a todo lo que se va diciendo. Eso se ha respondido desde también ya bastante tiempo. Es el tema del comportamiento de la pandemia uno de los criterios fundamentales para determinar si hay presencialidad o no. ¿Qué significa eso? Si hay muchos casos, no volvemos. O sea, eso ha estado claro desde el inicio. Entonces, significa en este momento que la estrategia de regresar no es una insistencia para volver a clases, no, por el contrario, es una forma de organizarnos previamente, de manera preventiva además, para que en el momento en el que nos corresponda, porque hay que estar bastante claros que nos va a corresponder regresar en algún momento, podría ser este año, podría ser el próximo, cuando nos toque regresar, tenemos que tener los procesos de planificación claros, tenemos que tener los protocolos claros, tenemos que tener los distintos lineamientos claros. Eso es la estrategia de regresar, no es una insistencia a volver a clases ya. Precisamente ni ustedes, ni yo, ni ninguna persona, y además no lo permitiría el Ministerio de Salud, pondría en riesgo la integridad o la salud de algún ser humano. Entonces, no es eso lo que está en fondo. Por el contrario, hay que interpretarlo y visualizarlo desde esta otra lógica que les estoy compartiendo. Muchas gracias, Irving. Y voy a sumar a lo que Irving menciona, y también en relación a algunas preguntas que se hacen.
para el Ministerio de Educación Pública, para el Ministerio de Salud, tan importante es la vida o la salud de una persona estudiante como de una persona funcionaria de un centro educativo. Entonces, la estrategia de regresar está considerando a ambas poblaciones. La siguiente pregunta dirigida a Melissa, y hay varias también preguntas relacionadas. La idea es aclarar cuál es la distancia que tienen que tener los estudiantes fuera en los espacios en común y, por ejemplo, en un lavamanos, ¿cuántos estudiantes pueden estarse lavando las manos en el mismo espacio? Gracias, Ale. Es importante que el lavamanos tiene que ser utilizado individualmente, ¿verdad? Y que tienen que hacer una fila con la distancia previamente marcada. Por eso es que la organización previa administrativa del personal docente también del centro educativo es muy importante, porque tendrían que tener ya marcado con anterioridad los espacios de la fila para que los estudiantes puedan acceder al lavamanos de manera individual. Sé que en algunos centros educativos hay unos lavamanos que tienen varios tubos, pues entonces habría que intercalar, ¿verdad? Para utilizar solamente, si hay 4, utilizar solamente 2 para mantener la distancia, pero eso va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de la infraestructura del centro educativo y obviamente esto necesita una preparación previa. No puede hacerse en el momento, sino que previamente se tienen que analizar todos estos espacios para prevenir los contagios y respetar siempre el distanciamiento físico. Muchas gracias, Melissa. Para Irving Fernández, ¿cómo se va a trabajar o si se ha considerado a la población de adecuación significativa y en general a las personas de los servicios de apoyos educativos? Gracias, Alessandra. Claro, por supuesto. Tal vez contarles que dentro de la estrategia Regresar incluso se ha constituido un equipo que está velando precisamente desde un enfoque de derechos humanos por la atención, por el abordaje de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas. Y dentro de ellas, por supuesto, está la gente del Departamento de Apoyos Educativos, quienes en este momento están elaborando incluso un protocolo específicamente para el estudiantado con algún tipo de discapacidad, pero que además también eso lleva a que los distintos productos, insumos o protocolos como tales estén siendo leídos, ¿verdad? Desde este equipo de trabajo, del cual incluso nosotros somos parte, desde una lógica inclusiva y que eventualmente respete la diversidad, en este caso las condiciones de discapacidad, por supuesto. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Melissa. ¿No sería mejor suprimir los recesos y que los chicos no salgan del aula? Bueno, en este caso hay que tener claro que es un derecho a la recreación que tienen las personas, ¿verdad? Y obviamente es un espacio que les permite a ellos fortalecer su salud mental, aparte que les permite socializar, y también es importante que los periodos de atención según la edad de las personas va siendo mayor o menor, y el espacio de recreo y descanso es sumamente importante para que se dé la adquisición de aprendizajes y para que tengamos esa posibilidad de socializar. No podríamos suprimirlo ya que es un derecho que estas personas tienen. Muchas gracias, Melissa. La última pregunta también dirigida a Melissa. Consultan si hay disposiciones específicas para los servicios como orientación, algunos de apoyo, equipos interdisciplinarios y demás, que tienen una atención individual con las personas estudiantes. Sí, claro, gracias, Ale, muy importante. Sí, los servicios de orientación y los de apoyo de atención individual, sí tenemos disposiciones específicas. En el caso del servicio de orientación, las pautas generales para la labor de las personas profesionales de orientación desde la virtualidad que se les envió vía correo a través de su asesora regional, donde se les indica cómo debe ser esa guía de atención, porque no podemos dejar a las personas estudiantes sin ese acompañamiento. Y obviamente la postura de ese acompañamiento, ya sea a distancia o presencial, debe mantener siempre una postura desde el Código de Ética del Colegio Profesional de Orientación, manteniendo la confidencialidad en
todas las intervenciones. Además, hay indicaciones y lineamientos generales para los equipos interdisciplinarios. En el documento de orientaciones para el proceso educativo a distancia se aclara ese acompañamiento tanto para las personas de equipos interdisciplinarios como para los profesionales de orientación. Además, invito a las personas a mantener una comunicación constante con su asesor o asesora regional, quien es el que tiene que darle las pautas para este acompañamiento en todos los medios de intervención, porque en el servicio continuamos con los 3 medios de intervención, tanto el de que es de asesoramiento a encargados de familia, como a docentes, el que es individual, y el educativo, ¿verdad? Que es el fortalecer todos estos procesos a distancia o presencial. Muchas gracias, Ale. Gracias, Melissa e Irving. Con esto finalizamos este periodo de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doña Melissa, don Irving y doña Alexandra. Agradecemos a cada una de las y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública por su participación en esta importante capacitación. Desde el Instituto de Desarrollo Profesional les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde estaremos brindando información actualizada acerca de próximas capacitaciones y la estrategia Regresar. Tengan todos un feliz día. Muchas gracias.